Bienvenidos al curso de Violencia Doméstica, una mirada al seno de la familia latinoamericana. Primero que nada, tengan un cordial saludo de parte de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Es importante, para dar inicio a este curso, tener en cuenta que la violencia doméstica es un problema que actualmente se ve presente en toda América Latina y en el mundo en general, pues la misma afecta la salud física, psíquica, psicológica y emocional de todos los individuos que habitan dentro de un núcleo doméstico, en el cual podría ser familia y otros cónyuges que pueden estar dentro del mismo recinto. Sin embargo, para darle inicio a este curso, vamos a hablar un poquito de las definiciones y entender más o menos qué se entiende por violencia doméstica. Por su parte, Dorfman en el 2010 nos indica que la violencia doméstica es todo aquel tipo de violencia que se ejerce dentro del hogar, el cual puede afectar a los hombres, a las mujeres, a los niños, al adulto mayor y a todas aquellas personas que comparten el espacio doméstico. Por su parte, Hernández, en 1998, nos indica que la violencia doméstica es todo aquel acto de violencia que se ve presente dentro de la vida privada, sin embargo, en la cual no deben existir lazos de parentesco primario necesariamente, en el cual se pueden aplicar las familias reconstituidas, el caso de los no padres o las no madres. Analizando estos dos conceptos podemos darnos cuenta que la violencia doméstica parte de un englomerado más allá del núcleo familiar. También va hacia dos amigos que comparten un cuarto o un recinto, a las mascotas que comparten nuestro hogar, inclusive a las personas foráneas que de algún modo, en algún momento se quedan dentro de nuestro hogar y pueden ser parte de algún tipo de agresión por parte de alguno de los integrantes del hogar. Por ello que para seguir con la línea de tiempo, primero vamos a analizar el pasado y presente del delito de la violencia doméstica. Muchos de nosotros se preguntarán, ¿en qué momento se presentó la primera manifestación de violencia doméstica? A ciencia cierta no se puede describir. Sin embargo, si citamos el libro de la Biblia, en su libro de Génesis, ahí se nos habla sobre una historia de los primeros hombres que habitaron la tierra, Adán y Eva. Según la misma, en ese momento se realizó un pecado, el cual fue el de comer de un fruto prohibido. Eso es lo que nos relata la Biblia. A partir de ahí surgieron una serie de incógnitas en las cuales posiblemente el hombre le preguntó a Eva por qué comiste la manzana, se presentaron estos problemas y se empezó todo un tipo de discusión en la cual podríamos decir de que inició o se dio inicio a este acto tan bárbaro que afecta tanto a la sociedad como es la violencia doméstica. Posteriormente tenemos también la historia de Caín y Abel, dos hombres que vivían juntos, que eran hermanos, y de un momento a otro Caín, por sentir celos, por sentir envidia, mata a su hermano Abel, pues según era el favorito por parte de Dios. Según la historia, si citamos en este caso lo que es el libro de la Biblia, en su capítulo de Génesis, podemos encontrar estas dos historias que nos podrían narrar acerca del principio, o lo que podríamos denominar como la primera manifestación de violencia doméstica. Ahora bien, ya yéndonos un poco más a lo que son los libros de historias, según ellos, ¿cómo se fue desarrollando? Según los libros de historia, el hombre viene a partir de la evolución. Ahí se habla del paleolítico inferior, en el cual los hombres de las cavernas se alimentaban y su forma de vida era a través de la caza y la recolección. Pero ¿quiénes cazaban y quiénes recolectaban? Bueno, en un principio los hombres eran los que cazaban, mientras que las mujeres, los niños y los adultos mayores eran las personas que se dedicaban a la recolección. Muchos decían que era por parte de fuerza. Sin embargo, ¿quién nos asegura de que solamente era este el motivo? Desde ahí se va vislumbrando una serie de características que podríamos decir en las cuales se va apareciendo ya un poco la violencia, no tanto física, la violencia verbal, en la cual se pone a las personas que no son hombres, es decir, a los niños, a las mujeres y a los adultos mayores, los ponen de un lado y ya los menosprecian, ya tratan de hacerlos inferiores a los adultos, hombres. Posteriormente viene la Edad Media, en la cual se castiga a la mujer adúltera, en la cual puede ser castigada por el padre
o por el esposo dándole la pena de muerte, la cual podía ser un ajusticiamiento privado, en el cual muchas veces sin pruebas se podía condenar y se podía darle muerte a la mujer por este motivo. Sin embargo, al hombre que cometía este acto se le hacía lo mismo. No se le hacía lo mismo. Es por ello que diríamos de que había una dualidad de género en ese momento, y también de donde radica y está presente el delito de la violencia doméstica, pues desde un principio solamente el que tenía voz y voto dentro de la casa venía siendo el hombre, el alfa de la casa, podríamos decir, llamarlo de esta manera. Por su parte, posteriormente fue avanzando la historia, viene la Edad Moderna, en la cual realmente no hay mayor cambio con el descubrimiento de América, según la historia, donde llegó Colón a América, descubrió un pueblo que realmente carecía de muchas características modernizadas para ese tiempo, y trataron de inmiscuir y de hacer de que ellos entendieran y adoptaran la cultura que ellos tenían en su mundo, en este caso en Europa, tratando de hacerlo comprender y hacerlo acatar las leyes que ellos traían desde su pueblo. De esta manera también existe una gran predisposición a que los pueblos latinoamericanos sean tan violentos, pues nuestra conquista, la mayoría de ellos, ha sido por medio de la violencia. Pero no es hasta la Revolución Francesa, ya la edad contemporánea, en donde viene ya la Revolución Francesa, como lo dije anteriormente, viene la independencia de los Estados Unidos y se empiezan a firmar una serie de pactos y convenios en los cuales se ve presente ya lo que es la igualdad. Se trata de trabajar sobre ella, y por ello hay una serie de cambios en lo que son las normas jurídicas en el momento en el cual se aprecia los tipos de violencia, los tipos de pena, los tipos de delitos. Todo esto se va englomerando y se va caracterizando de una moda en la cual se va mejorando la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad. Sin embargo, en un primer momento no vemos el auge, o en este caso podríamos llamarlo como el núcleo de la sociedad, el cual viene siendo la familia. Y muchas veces esa área doméstica queda en un segundo plano, atendiendo nada más las penas que se realizan dentro o en la parte exterior de la familia o del hogar, lo que viene siendo la sociedad como tal. ¿Y por qué ha pasado desapercibida a través del tiempo este tipo de problemas? Porque no se le ha dado el debido seguimiento. Bueno, son muchos factores que debemos interrogarnos. Ya conociendo un poco de la historia, cómo fue avanzando a través de la primera década, ya citamos el libro de la Biblia, también los primeros libros de historia, en los cuales nos podría dar una idea que no es tan explicativa, pero sí podemos tomarla como referencia para dar y conocer cuáles fueron los inicios de la conducta de la violencia doméstica. Tenemos que conocer un poquito de lo que es la conducta típica de la persona agresiva, de la persona violenta, que trata de tomar el control dentro de un hogar o dentro de un recinto de esta manera, aseverando la agresividad y la conducta violenta, que no es algo típico y no es algo normal dentro de las sociedades, para que se pueda desarrollar una correcta asertividad a la hora de uno dialogar, a la hora de uno conversar, a la hora de tener una paz y una calidad de vida exitosa dentro del hogar y también fuera del hogar, pues lo que nosotros cosechamos dentro del hogar es lo que posteriormente vamos a exteriorizar. En esta parte de la conducta típica, normalmente las personas son relativamente irritantes, se ponen o sufren de ira constante. Podríamos decir que pasan del control al enfado de una manera muy fácil, y la víctima, en este caso la persona que recibe este impacto, se pregunta ¿por qué? Porque esta persona cambia de conducta de manera tan repentina, porque esa es su forma de actuar. Muchas veces una conducta aprendida que viene dada de su familia en un principio, de sus amistades, de la forma en cómo ellos tratan a su familia y cómo ellos ven de que existe control doméstico, y es algo que se tiene que cambiar, es algo que se tiene que romper, pues las personas no pueden llegar a pensar que a través de la violencia, a través del control de este tipo de actos van a cambiar o van a tener una manera positiva en la cual los integrantes de la familia van a tener una vida de salud mental eficaz, que los ayude a prosperar y los ayude a alcanzar esos sueños o esas metas que se pueden proponer de manera prosocial.
Esta es la conducta más general dentro de la conducta agresiva. Estas personas son totalmente irritables. Dentro de la violencia doméstica se manifiesta de diversas formas, entre ellos lo que es la más conocida, la violencia física, la cual es el acto en el cual se utiliza la fuerza física para hacerle daño a la estructura del cuerpo humano, de la anatomía humana, podríamos decir, en la cual se ven reflejados moretones, cortadas, entre otras cosas. Puede ser por medio de golpes, por armas de fuego, por armas blancas, entre otras serie de características que se ven vinculadas dentro de este fenómeno de la violencia física. Pero no solamente es violencia física la que se manifiesta dentro de la violencia doméstica, pues hay otro tipo de factores que pueden influir más en la personalidad que solamente la violencia física, la cual es la violencia verbal, la violencia psíquica, la violencia física. Es algo que realmente connota dentro de la personalidad al momento que se va desenvolviendo en su vida diaria. Pues si dentro del hogar hay algún hecho en el cual se maltrate a la madre, el hijo también va a percibir esta conducta violenta y la va a introducir dentro de su psiquis, lo cual a medida que él va desarrollando va siendo una persona posiblemente reprimida, una persona de que no se desenvuelva dentro de las áreas sociales de una manera asertiva, dentro de una forma eficaz, lo cual cuando esta persona crezca y tenga familia, posiblemente va a heredar esas características que absorbió de su familia anterior y va a tratar de cultivar esos valores dentro de la familia en la cual se está desenvolviendo, por lo cual la violencia doméstica va a crecer y se va a mantener, y es lo que hemos visto a través de la historia. El maltrato físico hacia la mujer, hacia las personas mayores y hacia los niños es algo que se ve presente y es algo que tenemos que cambiar. Por esto tenemos que tener en cuenta de que no solamente la violencia doméstica viene a través de la violencia física, pues va más allá. También está dentro de la violencia psicológica, verbal, cuando tú tratas de maltratar a alguien de una manera poco usual, como es agrediéndolo verbalmente, diciéndole insultos, tú si eres torpe, tú si eres tonto, no declarando de una forma asertiva lo que tú piensas, sino inmiscuyendo y tratando de hacer sentir mal al otro, bajando de esta manera su autoestima, lo que realmente implica un problema no solamente para el individuo que es victimario, sino también para la víctima de muchas índoles, tanto la víctima primaria como la víctima secundaria, que más adelante estaremos hablando sobre estos tipos de víctimas que no vienen actualmente al caso, pues estamos hablando de la violencia doméstica en general. Para otros próximos cursos sí hablaremos más acerca de este tema, lo que es la víctima primaria y la víctima secundaria. Más allá de esto, también tenemos que tener en cuenta que existen diversas clases de maltratadores. En primer caso, los maltratadores impulsivos centrados en la mujer. Los segundos, los maltratadores instrumentales o generalizados. Y los terceros, los maltratadores hipercontrolados. Esta es una serie de características que a través de varias investigaciones se ha llegado a esta conclusión. Realmente, actualmente vamos a hablar sobre el primero, los maltratadores impulsivos o centrados en la mujer. Representan del 17 al 45% del total. Realmente la mayoría de los maltratadores dentro del hogar se pueden asemejar a esta categoría, maltratador impulsivo. Normalmente son personas que tienen o son emocionalmente inestables. Cuando usted ve sus relaciones sociales con el exterior, no son tan notables y posiblemente tienen grandes problemas de sociabilización, con cierta tendencia a la depresión. Son personas que se inmiscuyen y muchas veces tú las vas a encontrar solitarias. En esta parte, cuando estamos hablando de la tendencia a la depresión, también tenemos que ir a la parte de que son sujetos solitarios, pues los dos se ven relacionados o contrarrelacionados. Posteriormente son personas que son irascibles, es decir, no tienen un control de la razón. Muchas veces lo que realizan no lo piensan, no se ponen en el lugar del otro teniendo esa empatía o ese lugar de control en el cual piensan que lo que va a decir, lo que va a causar, también puede traer secuelas dentro de su vida personal, dentro de su vida social. Y es que por ello pueden pasar de control al enfado extremo, pues no controlan la razón, no son premeditados en las acciones que toman. Son personas que son hipersensibles a los pequeños desprecios.
O sea, solamente por un pequeño expreso que se le haga, posiblemente ya entra en depresión, ya entra diciendo de que esta persona está en contra de mí, esta persona no acepta lo que yo estoy realizando, esta persona me está doblegando mi autoestima. En fin, casi siempre son víctimas o se hacen las víctimas de lo que está aconteciendo, de lo que puede ser un problema de su personalidad. Tienen frecuentes trastornos en los límites de personalidad, pero que comportan inestabilidad e impulsividad. Como podemos observar, señala que son personas que no tienen gran sociabilidad con otras personas, muchas veces se la pasan aislados y tratan en lo menor posible comunicarse con las personas que están a su alrededor. Como segundo punto tenemos los maltratadores instrumentales o generalizados. Representan el 25% del total, una cuarta parte. Tienen menores niveles de depresión y de ira. Presentan rasgos narcisistas y posible manipulación psicopática. Realmente son personas que se fijan mucho en el yo. Para ellos todo lo que realizan viene centrados en su personalidad. Se caracterizan porque tratan de dar órdenes y que las personas que están en su contexto lleven esas órdenes, pues ellos son personas autoritarias que siempre quieren llevar el control de las cosas. Dice que agrega a su pareja si ésta no satisface su demanda como modo de control, es decir, si él estipula unas reglas dentro del hogar y se violan, posiblemente pasan al control de las emociones de manera intrínseca, es decir, no controlan esas emociones y pasan del control al enfado en el cual llegan a maltratar de manera física a las personas que se encuentran dentro de su recinto. En este caso podría ser su pareja, podría ser su hijo, podría ser su padre. Todo depende del contexto en el cual haya sido motivado este trastorno, en el cual no manera de forma asertiva la forma en cual se tiene que comunicar con las demás personas. Son personas en las cuales normalmente el consumo de alcohol o otras drogas se ve preponderante, pues tratan de manejar y tener estas sustancias que alteran su conducta. Tienen casi siempre conductas desviadas de la norma más generalizada, pues para ellos el control viene siendo solamente las reglas que ellos manifiestan hacia la sociedad, más las reglas que pone la sociedad en contra de todos los habitantes. Para ellos son intrínsecas, es decir, no necesariamente se tienen que cumplir, pues si él necesita realizar algo y tiene que saltar la norma para poder llegar y alcanzar ese objetivo que se ha planteado, lo más normal que hace este tipo de personas es saltar la norma y en este caso infringirla. Posteriormente tenemos los maltratadores hipercontrolados. Son una pequeña porción de los maltratadores. Son realmente sujetos pasivos, dependientes y obsesivos. Es decir, son personas que desde la niñez han sido dependientes y a pesar que pasa el tiempo no dejan esa dependencia y dentro del hogar que ellos estén formando siguen siendo dependientes. Presentan mayores niveles de estrés psicológico y utilizan prioritariamente el maltrato psicológico como reflejo de sus carencias personales. Es decir, cuando estas personas no tienen una correcta asertividad acerca de lo que dicen y se ven ultrajados, se ven de que el control que están realizando se puede ver interrumpido, tratan de agredir a la otra persona diciéndole tú no sabes lo que estás diciendo, o tratando de hacerla sentir inferior, de esta manera tratando de manipular a las personas y controlar la situación. Es decir, son personas que les gusta manipular, son expertos en la manipulación y realmente casi siempre no te agreden físicamente, te agreden psicológicamente, haciéndote sentir inferior o tratándote de una manera despectiva con relación a otros seres humanos que posiblemente estén dentro de tu hogar o de tu familia. Todo esto que he estado mencionando y todo esto que se viene hablando acerca de lo que es la violencia doméstica tiene sus bases, y es que la teoría de la asociación diferencial se puede aplicar dentro de esta fenomenología que es un hecho real dentro de la sociedad latinoamericana y mundial. Pues realmente Erwin Sutherland lo que nos manifiesta es que toda conducta es aprendida
y realmente muchas de las cosas que nosotros realizamos, que se realizan dentro del hogar, son cosas que nosotros venimos observando desde nuestra infancia, como también puede ser que venimos observando a través de nuestros grupos de padres de los que nos estamos relacionando, en donde realmente lo que nosotros realizamos viene siendo una imitación, podríamos llamarla así, de las conductas que hemos aprendido a través del crecimiento y del aprendizaje. Es por ello que vamos a analizar este video, en el cual podremos observar cómo toda conducta que se refleja dentro del ambiente familiar viene siendo transmitida hacia los niños. En este caso vamos a ver el caso de una niña que es maltratada y ha estado en presencia de violencia doméstica y ha repercutido bastante en su psique y en su forma de cómo ve las cosas. Vamos a observarlo. Sometimes someone hurts you so bad. I don't think you understand me. It stops hurting at all. Until something makes you feel again. And then it all comes back. Every word, every hurt, every moment. How could you ever understand where I come from? Even if you ask, even if you listen, you do not really hear or see or feel. You don't remember my story. You haven't walked my path. You haven't seen what I've seen. My past defines me. This is who I am. I am unseen, unheard, unwanted. That is what I am, if even I am anything. It seemed like the same thing that held me up forced me down.
and the world turned upside down, and order disappeared. Nothing was how it was supposed to be. And a heavy sadness filled my soul. Deeper and deeper I fell within myself. And nothing could draw me out. Trapped in the misery of my life. Lost in the sorrow of my soul. Unable to see the light. Unable to see the dawn. To feel. To hope. What are you doing picking my fruit? To dream. And I found the darkest days of my life kept coming. The blackest nights for my soul never stopped. It seemed like it was always nighttime and nightmares, and never morning. And maybe you wonder why, but mostly you try not to think about it, and try to get by, and try to survive. And all the other stuff seems so much like nothing, compared to just wanting the most important things back again. Like wishing you could see your mama's smile again, and hear her sing that one favorite song that always calmed you down when things were all messed up. Or if you couldn't have her back, at least get to take care of your baby brother. 'Cause you know he needs you, and he's gonna be so scared all alone. And who's gonna hold his hand and whisper it'll be all right to him? And who will whisper it to me? Zoe, so good to have you here. Are you ready? I know I am helpless, dependent, desperate. But what happens when those you need the most threaten your very existence? I've heard plenty of promises, and they all sound the same. But push hard enough, and sooner or later, they all prove to be empty. The sun comes up every morning, but do you know where? Each place, it's somewhere different. It's hard to find east when you keep moving around. But at least it comes. It always comes. I've come to depend on that. And slowly seasons changed around me. And it seemed this time that maybe
the world would not be pulled out from under me again. Feet safe, roots starting to grow, little buds of hope forming, slowly attempting to trust this new life. Hey, come on over. Let me show you what I got for you. Got you a gift. I don't care about your dress. Think I care about your dress? I don't think you understand me. I don't think you understand me. I wish someone would tell me it's gonna be Every okay. time I come home, I swear to God you touch me again, I will kill you. Touch me! Who cares about that one day, maybe, I feel normal. That I won't always be alone. That I'll have a mommy who will hug me and be strong for me. Because maybe I can't do it all by myself. This, my past, my history, my story, is not my fault. It's not because of me. And doesn't have to be what defines my future. I am lovable. I am worthy of care. And that glimmer of light, it makes all the difference. The glimmers of light give me hope that someday my summer will come. Después de haber visto este video, hay varios factores que debemos analizar. Realmente es impresionante cómo la violencia doméstica puede ir más allá de lo que es el hogar. También afectar a la sociedad o en la forma como los individuos del hogar se desenvuelven dentro de la sociedad. A través de este video podríamos realizar varias interpretaciones, sin embargo, vamos a canalizar una interpretación criminológica. Primero que nada vamos a definir lo que es la víctima, el victimario y la reacción social que tiene este tipo de delitos en general. Como no solamente esta presencia o este tipo de violencia se ve enmarcada en un contexto particular o en un país en particular, una cultura particular, sino que se ve dispersada en los diversos hogares del planeta Tierra. Sí, pues la especie humana, desde
digamos, desde sus inicios, si hablamos acerca de los libros de historia, como hemos visto, ya tiene presente esta cultura patriarcal, por llamarlo como se concibe dentro de los libros de la ciencia, en el cual el sexo débil y el sexo fuerte enmarca toda la forma en cómo se desenvuelva la cultura, o en este caso cómo se desenvuelve la sociedad en general. En particular, es importante analizar el inicio del video. En el mismo se observa que el victimario, o en este caso el agresor, viene siendo el padre. Es verdad que la violencia doméstica puede ser propicia por hombres, mujeres, niños, adultos mayores u otras personas que estén dentro de un recinto doméstico. Sin embargo, la mayoría de los casos denunciados, para ser francos, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los casos, los maltratadores, o en este caso, los victimarios, vienen siendo los hombres. Son los hombres los que propician más esta acción violenta. Pues realmente, aunque también lo puede hacer la mujer, un adulto mayor o los niños, se ve muy difícil, pues para que se presente un acto de violencia dentro de un hogar que lo propicie un niño, este niño seguramente tiene que haberlo aprendido, y en este caso tendría que haberlo aprendido muchas veces dentro de su contexto, en este caso dentro de su hogar. Si él lo observa, posiblemente él lo repite. Así es lo que nos integra y nos trata de decirlo la asociación diferencial, que es la que estamos estudiando, la teoría de Sutherland. Él nos informa de que toda conducta es aprendida, por lo cual la mayoría de las veces la conducta que nosotros reflejamos y proyectamos viene siendo una conducta que nosotros hemos aprendido en algún momento de nuestras vidas. Este hombre que es victimario posiblemente en algún momento de su vida puede ser de que haya tenido algún encuentro con la violencia doméstica o la violencia de género, que es otra constante. Sin embargo, podríamos decir, porque en este caso vimos cómo agredía a la mujer. Sin embargo, no solamente agrede a la mujer, también agrede a los niños, tal vez no físicamente, pero sí psicológicamente, lo que le trae grandes daños y grandes consecuencias en un futuro a esta persona que está observando y que está percibiendo este medio violento en el cual no se procede. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es el victimario. En este caso, como ya lo identificamos, viene siendo el padre de familia, el hombre, en el cual podemos observar algunos factores de riesgo que se ven preponderados dentro del mismo, el cual puede ser la bebida. Pues si todos conocemos, el alcohol viene siendo o viene actuando dentro del sistema central, el sistema nervioso central, exacto, y altera de gran manera la conducta del individuo, por lo cual podríamos decir de que puede ser un factor de riesgo en el cual se ve presente. Según algunas estadísticas realizadas por estudios de Hernández en España, nos indica de que la gran mayoría de la presencia de actos violentos en los hogares, en este caso el 35%, viene marcado por el abuso de bebidas alcohólicas, por lo cual que podríamos decir de que es un factor de riesgo dentro de la familia que exista un padre alcohólico, lo cual puede llevar a la violencia doméstica. Por otra parte, también vemos que es una persona que estaría dentro de los principios que vimos anteriormente, dentro del 45%, personas que realmente quieren pasar por encima de las leyes, personas que realmente no les gusta seguir el patrón social que se les delimita. Vamos a observar de que en un momento dado viene la policía y lo toma por arresto. ¿Sí? No sabemos cuál es el motivo. Podríamos decir de que fue una denuncia, bien sea por un vecino, por maltrato de la familia, de la esposa, de la niña, como también podría ser por otro delito que no está implícito, no se observa dentro del video. Sin embargo, podemos ver de que la actitud de esta persona agresora viene siendo muy delimitada y en este caso viene siendo muy agresiva en cuestiones específicas como
dejar o tratar de controlar el medio que lo rodea, o en este caso el recinto doméstico, a favor de lo que él desea y lo que él manifiesta. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de la víctima. En este caso la víctima viene siendo la esposa, que vemos que es dependiente. Una persona dependiente, pues cuando toman al marido o arrestan al esposo, ella de alguna manera se ve indispuesta o se ve molesta por este acto que se está llevando a cabo. Podemos observar que de alguna manera ella sale corriendo detrás del esposo y de policía, tratando de decirle que no se lo lleve. La niña, por su parte, ya viendo de que vienen en este caso, los gestores sociales, y tratan también de agarrarle, ella también sale corriendo, pero esto ya tal vez sea un medio de defensa, pues ella, dentro de su inocencia, no sabe qué puede pasar si estas personas lo agarran. Sin embargo, la niña también viene siendo una gran víctima, una víctima de manera psicológica, pues afecta de gran manera la forma en cómo ella se desenvuelve. Podemos observar cuando la niña va al liceo, en este caso al colegio, que no se relaciona de una manera efectiva con sus compañeros, más bien se siente menospreciada, se siente de alguna manera infravalorada, se siente con una autoestima realmente bajo. ¿Por qué? Por lo que ella observa dentro de su familia, de que es una familia netamente disfuncional en la cual solamente la agresividad reina y de alguna manera ella tiene que hacerse responsable por el hermanito pequeño, tratando de arroparle de que él no presencie lo que ella está presenciando, que le afecta de gran manera en su interior, en su psiquis. Y es algo que vemos de que la violencia doméstica realmente propicia en el momento en el que se refleja o en el que se ve de alguna manera inmersa dentro del hogar. Podemos observar también cómo esta niña de alguna manera, cuando la saca de ese hogar en el cual se ve presente este tipo de violencia y la tratan de introducir en otro hogar, ella se manifiesta de una conducta, digamos que no es la más propicia o la más carismática, viene siendo ya una niña rebelde, una niña que no se adapta a las normas, una niña que de alguna manera podríamos decir de que presenta un síndrome podríamos decir, de agresividad, en la cual todo lo que en su alrededor le interfiere, o en este caso les disgusta, ella se manifiesta de una manera violenta hacia el mismo. ¿Por qué? Porque es lo que ha aprendido a través de su padre y de su madre cómo se resolvían las cosas. Ella tal vez dijo, si yo me comporto de esta manera va a tener solución lo que yo siento. Es por eso que a través de los diferentes hogares que ella va pasando, manifiesta una actitud, en este caso, de violencia, que no es la más idónea. Sin embargo, de alguna manera, los que la adoptan no logran observar que esta forma de actuar viene siendo un reflejo de lo que ella vivió dentro de su hogar. Y en este caso hay que tratar de hacer un tratamiento efectivo y tratarla de una manera adecuada para que la niña no siga con esta prevalencia de este comportamiento y sepa tener de alguna forma el control de su vida, el control de las emociones que quiere reflejar o que quiere manifestar. Podemos observar también dentro de este cortometraje que la niña de alguna manera no tiene ningún tipo de tratamiento a lo que es sacada del hogar. Simplemente le dice, vamos a llevarla para otra familia que la adopte, o vamos a incluirla de una y meterla en otra. Es decir, no solamente el aspecto de separar a la familia, o en este caso de abordar la familia que tiene de alguna manera este tipo de violencia o que es víctima de algún delito por parte de algún integrante de la familia, necesariamente esa persona no solamente con sacarla del lugar donde tiene presencia esta agresión, va a liberarla de poder en algún otro momento manifestar esta conducta. Estas personas tienen que tener un tratamiento efectivo para que de alguna manera esa personalidad cambie, pues realmente son personas que han tenido
un problema, son personas que necesitan tratamiento, pues han tenido una etapa de crisis que todavía no ha sido superada. Y si no ha sido superado, ¿cómo se hace para que se entorne y para que otra vez se sociabilice? Es algo que tenemos que tener presente y que tenemos que aplicar dentro de las políticas públicas. No solamente, digamos que satisfacernos con el hecho de castigar, también tenemos que darle tratamiento a las víctimas como al victimario. A veces solamente pensamos en el victimario, pero ¿qué pasa con la víctima? A veces solamente la víctima es la persona que denuncia, pero tenemos que tener en cuenta de que existe víctima primaria y víctima secundaria. Y la reacción social que va a tener y la repercusión que va a tener dentro de la sociedad va a ser devastable. De verdad que es un problema que tenemos que controlar, es un problema que tenemos que tratar de resolver de la manera más satisfactoria posible. Porque realmente la violencia doméstica es algo que es como el cáncer, va carcomiendo la sociedad desde adentro, desde su núcleo, porque realmente la familia viene siendo el núcleo de toda la sociedad. Por eso que tenemos que tener en cuenta y tenemos que desarrollar planes en los cuales la sensibilización, pero también el tratamiento esté implícito dentro de lo que nosotros queremos realizar. Dentro de este cortometraje podemos observar la gran problemática que puede ocasionar solamente una persona que ocasione violencia dentro de su hogar si la misma no se trata a tiempo. Causa daños psicológicos, causa víctimas primarias, víctimas secundarias. Y no solamente en este caso la víctima viene siendo la niña, porque ya prácticamente esta niña sale del hogar, entra en otro hogar, y las personas que están dentro de ese hogar, en la cual se ha involucrado a la niña como una nueva familia, también se ve afectado. También se ve afectado por la forma en la cual ella actúa. Y cada familia en la que va pasando, podemos observar de que reaccionan de la misma manera. Ella en algún momento tiene un impulso de agresividad, tiene un impulso de violencia y simplemente lo que hacen es devolverla. Y no le hacen un tratamiento eficaz. Hasta que llega a esta familia en donde está la última señora, la cual le brinda un poquito más de sostenibilidad, la cual le entiende un poquito más y trata de manejar un poquito más sus emociones, demostrándole que es querida, demostrándole conductas prosociales que a la niña le van cambiando y le van marcando. Por ejemplo, lo último vemos de que ella, al observar un vestido que le recuerda a la madre, simplemente con ese hecho ya es un detonante para su agresividad, porque le recuerda el momento en el que el padre maltrataba a su madre y realmente ya tiene ese daño psicológico y lo tiene presente, por lo cual ella pensará que si ella llega a usar un vestido como esto, posiblemente ella va a ser atacada. Y es un instinto, o en este caso un impulso de sobrevivencia, podríamos decir. Solamente el hecho de rechazar este regalo. Sin embargo, podemos ver cómo la persona que está a cargo de esa familia, en este caso la señora que se presenta en la última oportunidad, sabe manejar el conflicto, en este caso sabe manejar la adversidad que se está presentando y llama de nuevo al representante de familia y le dice de que traiga a su hermanito menor. Y podemos observar cómo la niña cambia a lo que ve de nuevo a ese hermanito menor que de alguna manera dentro de su casa ella trató de que no se viera inmiscuido dentro de la problemática que tenían sus padres y no se viera inmerso dentro de esta violencia, no la percibiera, por lo cual trae también en un futuro va a traer repercusiones dentro de la niña, pues la va a hacer recordar nuevamente el entorno en el que vivió con el niño. Sin embargo, va a tener una resiliencia mucho más adaptativa, pues al tener al hermano menor, disculpen, va a saber que lo que está viviendo va siendo en pro y va cambiando en mejor manera su vida, porque ya está dentro de una familia que viene siendo más cariñosa, que viene siendo más humana, en la cual ya le están incentivando o le están inculcando valores prosociales que en un futuro la van a ayudar de gran manera. Por eso que es muy importante analizar ciertos videos y no solamente quedarnos con teorías, porque muchas veces teorizamos, pero no llevamos las cosas a la práctica.
y es algo que tenemos que realizar. Nosotros no podemos decirle, por ejemplo, a un individuo, estos son los patrones de conducta de una persona que tiene violencia doméstica o que puede cometer violencia doméstica. No, también tenemos que sensibilizar a la persona de cómo tratar a esas personas que sufren violencia doméstica, darle ejemplos, que ellos puedan observar la manera en cómo se pueden reivindicar a estas personas y cómo se pueden tratar y salir de esa etapa de crisis que en algún momento vivieron. Por eso que es muy importante la práctica. La práctica, sobre todo, es lo más esencial dentro de la criminología, por lo cual no solamente nos quedamos en la teoría, sino también en ver y resolver ese fenómeno que está ocurriendo. Posteriormente, tenemos algunos aspectos o elementos originarios de la acción violenta, factores de riesgo. Estos factores de riesgo no se ven presentes en todas las personas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que personas que presenten estas diversas sintomatologías que vamos a presentar más adelante, son personas que son proclives a manifestar una etapa violenta. En primer lugar, las personas que padecen de ansiedad. Muchas veces usted dirá, pero esto es un problema adverso, en este caso no tiene nada que ver con la violencia doméstica. Realmente tiene mucho que ver en la violencia doméstica, pues la ansiedad es un factor que predispone al individuo a ser de alguna manera violento, pues no puede cubrir sus necesidades, en este caso bien sea por temor a que, un ejemplo, le estén invadiendo una casa o le estén de alguna manera no lo dejen realizar una actividad que él desea realizar o le apresuran que la actividad que él va a realizar no se puede hacer en el momento que él lo estipula, sino lo tienen que hacer con premeditación, en este caso antes del tiempo señalado, lo cual puede traer para la persona mucha ansiedad, lo cual cuando se involucran con él y tratan de tener una conversación con esta persona, él mismo puede detonar de una manera negativa, provocando impulsividad y agresividad. Posteriormente tenemos la frustración. La frustración viene siendo otro elemento originario de la acción violenta. Pues, un ejemplo, siempre tenemos que manejar ejemplos. Si una persona tiene una profesión, ponte un médico, y está acostumbrado a ganar 8.000 soles por su trabajo, y esa es su aspiración porque ya renunció al trabajo y va a empezar otro trabajo y su aspiración es que le paguen 8.000. Y resulta que en el empleo que le ofrecen 4.000. ¿Qué pasa? La persona no va a aceptar esa realidad y se va a sentir frustrada si acepta el trabajo de los 4.000 o si no consigue un trabajo de los 8.000. Por el contrario, ¿qué pasa si una persona es graduada en medicina también, pero aspira a ganar 2.500 y le ofrecen un sueldo de 4.000? Esa persona posiblemente se sienta gozosa, se sienta feliz por el empleo que le están realizando, por la oferta que le están dando. Sin embargo, una persona que tiene 4.000, le ofrecen 4.000, posiblemente esté conforme con el sueldo que le están ofreciendo. Por eso que tenemos que tener en cuenta que la frustración por algún aspecto de nuestras vidas que se haya provocado viene siendo también un patrón detonante de la agresividad. Y que los estudios realmente señalizan que la frustración y la violencia tienen un gran apego, en este caso casi siempre vienen acompañados de la mano, pues la frustración trae consecuencias negativas, porque los aspectos positivos han sido de alguna manera estropeados, o en este caso no le han dado la veracidad o no han cumplido con la satisfacción que él deseaba, o no, en este caso no han podido lograr que las ideas y la conciliación que él quiere para respecto a un trabajo o una evaluación sean las más dignas o las que él aspira.
También podemos ver el caso de una calificación. Cuando uno tiene un examen y cree, uno ha estudiado bastante y cree que tiene un 20 seguro y le ponen a uno un 10, posiblemente tú vas a reclamar el porqué de la nota. Sin embargo, la manera no es como reclamas, sino la manera es cómo lo dices. No es lo que reclamas, sino cómo lo reclamas. Casi siempre las personas que se sienten frustradas por algo que realmente creen que le está haciendo daño, la forma de manifestar su inconformidad viene a través de la agresión o a través de la violencia. Por esto que este es otro factor de riesgo dentro y originario de la acción violenta. Por su parte, las personas depresivas o la depresión es otra connotante que realmente también causa gran daño y un factor de riesgo, pues las personas que están en una situación de depresión son personas que normalmente tienen la autoestima baja, son personas que buscan aislarse de la sociedad o de un grupo de amigos. Y cuando una persona se ofrece para ayudarlos, posiblemente simplemente le contesten de manera grosera o hasta violenta, de que no necesitan amigos, que no necesitan alguien que los aconseje, que ellos son así, que no necesitan ningún tipo de tratamiento. Por lo cual, la depresión es algo que también puede inmiscuirse mucho dentro del elemento originario de la acción violenta. Y es algo que tenemos que tener cuidado, pues las personas que padecen depresión muchas veces tienden a tener estos síntomas en los cuales se autoflagelan, incluso llegando hasta el suicidio. Por ello que tenemos que tener gran precaución con estas personas que padecen estas depresiones y ayudarlas a que tengan terapias o de alguna manera que le den un tratamiento para poder sobrellevarle, para poder avanzar sobre su personalidad. Pues normalmente las personas que sufren depresión se quedan aisladas y se quedan centradas en un solo momento, por lo cual no avanzan ni en su capacidad de socializar, ni en su capacidad intelectual como personas. Posteriormente tenemos la demencia. Existen muchos cuadros en los cuales se manifiesta la violencia por demencia senil. Podríamos tener el caso del Alzheimer, cuando una persona de cierta edad se encuentra en un lugar y de alguna manera no reconoce el lugar donde se encuentra y por su parte, en vista de que padece demencia, piensa que está en otro lugar, actúa de una forma agresiva, pues va a tener ese impulso de sobrevivencia en el cual, al no reconocer el lugar en el que se encuentra y con quién se encuentra, va a tener estados de agresividad mucho más fuertes que desencadenan grandes peligros para las personas que están a su alrededor, lo cual tiene que tratarse de igual manera, realizar un tratamiento específico para tratar de que esas dos versiones en las cuales él se siente o no se siente acorde dentro del espacio que lo rodea puedan enmarcar un signo de violencia o de posterior agresión hacia algún individuo. Y por último tenemos las adicciones, pues como ya lo hemos dicho anteriormente, las adicciones vienen actuando sobre el sistema nervioso central, lo cual realmente inhibe muchas de las conductas que nosotros realizamos y en este caso manifiesta un descontrol de las emociones, lo cual puede llevar a la agresividad para conseguir o para tratar de conseguir algo que desee en ese momento. Recuerden que las adicciones vienen impidiendo la manera cognitivo-conductual en la cual actuamos, en este caso aislando de nuestros sentidos completos como personas, por lo cual puede haber una gran proporcionalidad entre adicción y agresión. Estos son elementos que tenemos que tener presentes y que tenemos que observar dentro de lo que es la violencia, dentro de los factores de riesgo y de las personas que posiblemente pueden tener un estado de agresión superior a las personas que tienen una vida equilibrada. Esto es lo que teníamos que hablar en la clase del día de hoy. Ya para la próxima clase estaremos hablando un poquito ya de lo que son las tipologías, cómo se aborda el tratamiento,
cómo se realizan los estudios de las personas que tienen problemas de conducta, o en este caso que padecen la violencia, en este caso la violencia doméstica, que realmente es un hecho que afecta no solamente a la sociedad peruana, también a la sociedad latinoamericana en general, y, ¿por qué no?, la del mundo. Realmente es un cáncer que va carcomiendo la salud familiar, social e intelectual de todo lo que la rodea. Es algo que tenemos que prestarle gran atención, porque si dejamos de que esta sociedad siga de esta manera, no vamos a llegar a ningún otro lado, pues la misma sociedad se va a ir mermando y se va a ir destruyendo por sí misma. En conclusión y recomendación, podríamos decir que este tipo de talleres y la sensibilización que se debe proponer tiene que ser en las escuelas, debe ser en los colegios, debe ser en los liceos, en las universidades, trabajar con los individuos como personas y enseñarlos al ser humano, porque muchas veces nos concentramos solamente en explicarle aspectos del razonamiento lógico, o en este caso el razonamiento que viene por una ciencia afín como la física, la química, la matemática, que tengan todos estos conocimientos. Sin embargo, no le enseñamos cómo ser personas, que es lo primordial, lo principal que tienen que aprender los individuos para poder avanzar como sociedad. Porque si avanzan las telecomunicaciones, si avanzan los diferentes instrumentos electrónicos, ¿por qué no vamos a avanzar nosotros como personas? Tenemos también que avanzar como personas y no quedarnos en una sola posición. Tenemos que tratar de avanzar y darle conocimiento a la mayor población que podamos de cómo desenvolverse y cómo tratar de disminuir esta problemática que se ve afectada en toda la nación latinoamericana. Por ello que les recomiendo que difundan esta información. Es por ello de que le realizaremos algunas preguntas de evaluación para ver qué tanto aprendieron en esta clase. Como primera pregunta tendremos cómo se manifiesta la conducta violenta en el área doméstica. Vamos a señalar cuál es la manera en la que se manifiesta la conducta violenta, cuáles son las principales características de las personas que cometen violencia doméstica. Vamos a analizar cada una de las características. ¿Cuál es la forma de violencia doméstica a la que menos se le da importancia y por qué? Y por último, ¿qué propone usted para erradicar esta problemática? Bueno, esas son algunas preguntas de evaluación que me gustaría que me hagan llegar a través del correo criminologiaipc@gmail.com y a través de criminologo.ula.be@gmail.com. Realmente espero su respuesta para colocarlas, en este caso, en el certificado que se les va a realizar. Muchas gracias por su atención y espero que nos sigan acompañando en el siguiente curso y la siguiente temática. Gracias.